Enséñame, Señor, tu ley y tus caminos, tu verdad y tu temor siempre estén conmigo. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Tu palabra siempre esté en mi boca como espada, sea yo como saeta de tu aljaba. Bueno, hermano, la palabra que el Señor me dio anoche fue, lo que me dijo es, aquellos que han sido robados, no piense que Amalek no los va a volver a robar. Pero una de las cosas que yo le preguntaba al Señor ahorita cuando estábamos hablando es, Señor, pero nuestra lucha solamente es contra Amalek. Entonces el Señor me dijo, no hable solamente de que nuestra lucha, nuestra guerra va a ser contra Amalek. Tienes que hablar de otro enemigo. Y la palabra que Dios me dio es el hambre. Nuestra lucha, hermano, tiene que ser contra el hambre. Y el Señor me llevó a Jueces capítulo 6. Vamos a leer Jueces capítulo 6 para poder comenzar la disertación, la enseñanza. Ahí, hermano, en Jueces capítulo 6 se ven claramente los dos enemigos que estaba enfrentando Israel en aquel tiempo, por causa de sus maldades. Leemos, Jueces capítulo 6, dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Hermano, todo comienza por ahí. Todo comienza por ahí. Por nuestras maldades, por nuestras iniquidades, por nuestros pecados, por el pecado de una nación. Dice, Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y hermano, y 7 es un número de juicio. ¿Por cuántos años envió Dios hambre a Egipto? 7, ve que 7 es número de juicio. Por 7 años los entregó, ¿verdad?, el Señor en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Ahora, Madián es el enemigo. Madián, ¿qué representa? Representa, y ahorita vamos a ver a Amalek, ahí también aparece Amalek. Representan el hambre y representan la delincuencia. Recuerde que Amalek representa ¿qué? Los que atracan, los que asaltan, los que roban, los que saquean, los que violan. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Por ejemplo, hermano, ahorita uno se la pasa encuevado en la casa. No quiere salir, mucha gente no quiere salir porque no, me van a robar, me van a asaltar. Y los negocios, por ejemplo, no están encuevados, les colocan rejas, hermano. Usted antes entraba a un negocio, ahora le coloca una reja y lo atienden desde afuera. ¿Ve? Entonces, los negocios se están encuevando. Están haciendo de los negocios y de las casas cuevas. Los edificios, los apartamentos, cada vez le colocan más rejas. Hay personas que viven en el apartamento 3, en el piso 3, piso 4, tienen que abrir como 3 o 4 rejas para llegar allá al apartamento. Luego dice, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, ve que aparece la amalecita aquí, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Por ejemplo, lo que pasó en Bolívar, hermano. El saqueo que pasó en Bolívar fueron los madianitas, los amalecitas, que destruyeron. Fíjese cómo se cumplió la palabra ahí. Y dice que, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra, porque ¿cuáles son los frutos de la tierra en una ciudad? Los supermercados. Los almacenes, esos son los frutos de la tierra. Claro, en el campo es la agricultura, pero en una ciudad no hay cultivos. En una ciudad lo que hay son supermercados, hay depósitos. Entonces Amalek en una ciudad ataca solo los depósitos, saquean los negocios. Ok, y dice, y no dejaban que comer en Israel
ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla, porque lo que traen es devastación, ¿verdad? Dice, de modo que empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. El Señor me dijo, dos enemigos que tenemos que enfrentar son el hambre y Amalek. El hambre en la casa y Amalek en la calle. Recuerde que los amalecitas son los delincuentes. Claro, Amalek se puede meter a la casa, los delincuentes se pueden meter en la casa para saquear, para robar, para asaltar, para llevarse lo poco o lo que tengamos, ¿verdad? Pero el hambre nos ataca, nos acecha en la casa. ¿Qué es, hermano, lo que lleva al delincuente o a Amalek a robar? Fíjense que si nosotros revisamos en la Escritura, Amalek era una tribu que en el pasado habitaba en el desierto. Amalek no habitaba en lugares, en tierras fértiles donde ellos podían cultivar, porque ellos se dedicaban a robar, a asaltar, al secuestro, a la guerrilla. O sea, los amalecitas son como los guerrilleros. Claro, los guerrilleros ahorita vienen en las montañas, pero ellos no se dedican al cultivo de hortalizas, de alimentos para el consumo, sino ellos se dedican al trabajo de la amalecita, a robar, a secuestrar, a extorsionar. Pero en aquel tiempo esos amalecitas, lo que habla la Escritura, son amalecitas que vivían en zonas desérticas, zonas áridas, donde no se podía cultivar. Claro, ellos no podían abastecerse de su propio trabajo, de la mano de obra de ellos. ¿Qué tenían que hacer? Ellos tenían que ir a las otras naciones, las asaltaban, las robaban, a las más débiles, como sucedía con Israel, que se había debilitado. ¿Por qué? Por causa de su maldad, de su pecado. Israel se había debilitado y Amalek la vio como una zona débil que la podía atacar con facilidad para robarle todos sus cultivos. Entonces, ¿cuál era el problema de Amalek? Que tenía hambre porque no tenía cultivos, y por causa de su hambre tenía que ir a robar, a asaltar a las otras naciones. Pero cuando Amalek asaltaba a las otras naciones, ¿qué traía? Pobreza y hambre. Porque ¿qué pasaba con Israel? La empobrecía. Le robaba los cultivos, le robaba los animales. Entonces, hermano, yo también les expliqué a ustedes que la primera guerra que nosotros vamos a enfrentar como pueblo de Dios, como iglesia, la primera guerra que vamos a enfrentar es contra la guerra contra Amalek. ¿Por qué? Porque Amalek habita en el desierto. ¿Dónde lo dice eso? En Números 13, 29. En Números 13, 29 dice que Amalek habitaba en el desierto. Ahora, ¿en cuál desierto? En Jueces 1:16 dice que es un desierto al sur de Judá. Y ese desierto, el nombre de ese desierto significa tierra seca, tierra árida. No se podía cultivar allí. Y por eso ellos estaban obligados a robar a otras naciones para abastecerse. Ok, ¿dónde dice la Escritura que Amalek atacó en el desierto a Israel? A los pocos días de Israel haber salido de Egipto, estando en el desierto, Amalek atacó a Israel. ¿En dónde está escrito eso? Eso está escrito en Éxodo capítulo 17, del 8 en adelante. También el Señor escribió esa misma palabra en Deuteronomio 25, 17 al 18. Pero allí dice que en Deuteronomio específicamente 25, 17 y 18 dice que Amalek desbarató la retaguardia de Israel. Y habla ahí de que Amalek desbarató la retaguardia, es decir, los que estaban enfermos y los que estaban débiles, los que estaban al final del campamento, porque el campamento iba avanzando, pero los débiles, los enfermos, estaban atrás. Y Amalek, al atacar la retaguardia, atacó fue a los débiles y enfermos. En este tiempo, hermanos, esa palabra se entiende que los débiles y enfermos son las personas que están débiles espiritualmente, enfermos espiritualmente, que no están guardando los mandamientos del Señor.
Entonces, hermano, todo aquel del pueblo de Dios que esté débil o enfermo espiritualmente será una víctima de los acechos de Amalek. ¿Eso lo dice dónde? Deuteronomio 25, 17 y 18. Fíjense, hermano, en 1 Samuel 30, del 1 al 6, dice que Amalek atacó a David y a su ejército. También en Números 14, 43 dice que Amalek atacó a Israel. Amalek atacó a Israel estando en el desierto, así como Jueces 6 del 3 al 6, la palabra que leímos hace rato. Ahora, hermano, ¿por qué la iglesia no está preparada para enfrentarse con Amalek, con la delincuencia? ¿Por qué no está preparada? Y los van a seguir robando y asaltando. Un siervo del Señor lo visitó ayer, donde él nos decía que tenía un buen celular y Amalek se lo quitó. Y era un varón que uno veía que tenía cierto nivel de autoridad espiritual. Pero aún así, él fue víctima de Amalek. El profeta, por ejemplo, incluso estuve escuchando el video, esta mañana estuve escuchando un video que publicó recientemente, hace unos días lo publicó, y él mismo en el video dice que le robaron un celular. Entonces, claro, Amalek. Ahora, ¿por qué Amalek nos roba y nos seguirá robando? Porque nosotros no hemos entendido cuáles son las condiciones para que nuestro Dios nos guarde de Amalek. Primero, ya les dije a ustedes, primero, el que está en la retaguardia, Amalek lo va a atacar. Ya les di la palabra en Éxodo 17. Perdón, eso fue en Deuteronomio, ¿verdad? 25. 25 del 17 al 18. Todo aquel que esté en la retaguardia, Amalek, lo va a robar y lo puede matar. Un profeta nos visitó hace meses y yo le pregunté al varón, ¿usted tiene carro? Yo, no, hermano, el carro me lo robaron. Me dijo él, yo le dije, bueno, mi hermano, usted está en la retaguardia. Y al pueblo le cuesta entender esto, pero es así, porque eso es lo que está en la palabra. Cuando Amalek lo toca a uno, hermanos, lo roba a uno, es porque usted no se dio cuenta. Amalek sí. Usted no se dio cuenta que está en la retaguardia. Usted no, pero Amalek sí rápido se dio cuenta, porque recuerde que los amalecitas son demonios. Esto es una guerra espiritual. Y los demonios están vigilando cómo está su nivel de fidelidad delante de Dios, cómo está usted guardando los mandamientos del Señor. Y si el brillo de la santidad se ha ido apagando, Amalek se va a dar cuenta. Los demonios se dan cuenta cómo es su brillo. Y si hay poca luz, si hay tinieblas en usted, Amalek dice, listo, así lo quería para robarlo. Así lo quería para asaltarlo. Y entonces cuando Amalek nos roba, hermano, entonces le reclamamos al Señor, pero Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué no me guardaste? Lo que hacemos es reclamarle, hermano, a nuestro Dios. ¿Ustedes creen que nuestro Dios es infiel? No. ¿Ustedes creen que nuestro Dios no guarda a los que andan en fidelidad delante de Él? Sí, porque eso lo dice su palabra. Entonces, si Amalek nos toca, es por culpa de nosotros y no por culpa de nuestro Dios. Entonces, hermano, fíjense que el Señor nos ha dado una palabra el viernes cuando hablaba la hermana Mari y el Señor dio una palabra que fue la que repitió mi esposa. Y el Señor volvió a dar la palabra ahorita aquí. Que el Señor necesita de nosotros disposición. ¿Sabe qué? Si no hay disposición en nosotros, Amalek nos va a seguir robando. De eso se trata, hermano. Porque en este asunto no es que solamente nuestro Dios tiene que disponerse a guardarnos. Nosotros tenemos que disponernos a servirle a Él, a agradarle a Él, disponernos a hacer su voluntad, disponernos a andar en rectitud, en integridad, como ya se los voy a explicar. Porque usted sabe, hermano, que a la iglesia se le ha enseñado tan mal, que cuando la iglesia, el pueblo de Dios, lee los salmos, por ejemplo, donde hay muchas promesas, lee los textos que les conviene, pero los demás no los lee. Por ejemplo, vamos a leer un salmo.
el Salmo 17, hermano, 8. ¿Qué dice el 17:8? El Salmo 17:8 dice: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Eso lo dice ¿qué? El canto de guerra contra Amalek. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. ¿Sabe que la iglesia, este texto lo lee y se lo aprende de memoria? Señor, guárdame como a la niña de tus ojos, Señor, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Y entonces, y anda por la calle, Señor, tú me guardas como a la niña de tus ojos, Señor, tú me escondes bajo la sombra de tus alas. Y, o sea, y agarran esa palabra y entonces, y se les sale el pecho como a la paloma, ¿no? El pecho se les crece como a la paloma y comienzan a declarar el texto. Pero, hermano, las promesas no las podemos leer aisladamente, porque cada promesa, hermano, tiene condiciones. Yo no puedo reclamar a mi Dios promesas sin antes cumplir las condiciones que Él ha establecido para esas promesas. Por ejemplo, en Deuteronomio 28, del 1 al 14, habla de bendiciones, ¿sí? Pero en el texto 1 dice la condición: si obedeces atentamente, si guardas mis mandamientos, si guardas mis leyes, entonces estas bendiciones vendrán para ti, serán para ti estas bendiciones. Entonces, esas bendiciones están condicionadas. Y del 15 en adelante habla de las maldiciones. Pero también dice, en el mismo 15 dice: pero si no obedeces mis mandamientos, si no guardas mis leyes, entonces estas maldiciones vendrán sobre ti. Y cuando usted lee las maldiciones, entre las maldiciones, hay una que dice que seríamos robados, hermanos, atracados terriblemente. Ok, hermano, es Deuteronomio capítulo 28, verso 29 y verso 31. Recuerde que las maldiciones, hermano, el Dios del cielo, esas maldiciones que están escritas entre Deuteronomio 28, entre el verso 15 y todo eso adelante, el Dios del cielo lo ha enviado para Venezuela, ¿verdad? Y en el texto 29 dice: y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días. ¿Ve lo que dice ahí? Dice: serás oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Usted llama a la policía y la policía no llega, y no habrá quien te salve. Y usted le grita a los vecinos: vecino, vecino, y no hay quien lo salve. Es la maldición, hermano. También le dije que el 31 dice: tu buey será matado delante de tus ojos, y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado delante de ti, y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos, y no tendrás quien te las rescate. Ok, hermano, entonces esto tiene que ver también con las maldiciones. Ahora, yo les decía a ustedes que nosotros estamos leyendo la palabra mal, porque en el Salmo 17, 8 dice: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Usted sabe que los salmos, es importante, hermano, entender que los salmos fueron revelados al salmista en un tiempo, un salmo de guerra, por ejemplo, fue revelado al salmista en un tiempo de guerra. El salmista estaba oprimido, fue perseguido, estaba siendo robado, estaba siendo atracado. A través de esa situación que estaba pasando, el Señor le traía una revelación donde el Señor le decía al salmista lo que tenía que hacer, lo que tenía que cantar, porque el salmo es un cántico realmente, ¿verdad? Pero esa letra de ese salmo realmente era una declaración, un cántico que el salmista tenía que cantar para que el Señor lo librara de su enemigo. Y a través del salmo, hermano, el salmista declaraba una enseñanza que él aprendió de esa experiencia al enfrentarse a su enemigo, bien sea en la persecución, bien sea al ser robado, al atracado en una guerra. En el salmo explica cómo
Dios libró al salmista, pero también explica la condición espiritual que debe tener la persona para que Dios lo libre. Si Dios libró al salmista en ese momento de angustia, en ese momento terrible cuando estaba enfrentando contra el enemigo, si el salmista estaba en pecado, entonces el salmista dice: Señor, perdona mi pecado. No soy digno de que me guardes, pero ten misericordia de mí, porque he pecado delante de ti. Pero con frecuencia, hermano, con mucha frecuencia, el salmista, cuando Dios lo guarda o cuando él le pide al Señor que lo guarde, el salmista dice: Señor, guárdame porque me he preocupado por guardar tus mandamientos. Yo me he preocupado por andar en rectitud. Ahora, ¿por qué eso está allí en el Salmo? Porque el Señor le dijo al salmista: escribe para que el pueblo sepa que yo te he guardado, yo te he cuidado y yo lo he hecho. ¿Por qué? Porque tú has andado en rectitud. Y todo aquel que ande como andas tú, yo lo guardaré. Porque el Salmo, hermano, el Salmo hay que leerlo completo y hay que entender la disposición del salmista, la rectitud del salmista. Si Dios libró al salmista, si el salmista dice: yo confío en ti, Señor, y tú me libraste, Señor, de este peligro, de esta persecución, ¿por qué el Señor lo libró? ¿Por qué? Entonces el salmista dice: Señor, tú me libraste por esto, por mi rectitud, por mi integridad, porque me ocupé de guardar tus mandamientos. Por ejemplo, fíjese, hermano, voy a colocar un ejemplo. Salmo 17:8 dice: guárdame como a la niña de tus ojos y escóndeme bajo la sombra de tus alas. Pero el salmista, ¿cómo estaba él espiritualmente? Él estaba en la retaguardia, porque por ejemplo ahí Amalek estaba atacando al salmista. El enemigo lo estaba robando, lo estaba atracando, lo estaba asaltando, lo estaba persiguiendo. Y entonces él pide al Señor que lo guarde como a la niña de sus ojos. Pero la pregunta es: ese salmista que escribió ese salmo, David en este caso, David estaba en la retaguardia, estaba espiritualmente decaído, débil, enfermo, quebrantando los mandamientos del Señor. Vamos a buscar la respuesta en el mismo Salmo 17. Vamos a leer Salmo 17 del 1 al 4. Salmo 17 del 1 al 4 dice: antes de él pedirle al Señor que lo guarde, que lo cuide, mire lo que dice el Salmo 17 del 1 al 4. Dice: oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios como sin engaño. O sea, él le está diciendo: Señor, mira, yo no soy un mentiroso. Luego dice: de tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. ¿Cuál rectitud? ¿La de quién? La de él. Él está diciendo: Señor, pero mira mi rectitud, mira mi integridad. Mira, Señor, que no me he apartado de tus mandamientos. Entonces él clama, vamos a decirlo así, él clama con mucha confianza delante del Señor, con mucha seguridad delante del Señor, creyendo que le va a responder. ¿Sabe por qué? Por su condición espiritual, porque él le está diciendo: Señor, yo no estoy en la retaguardia. Señor, yo voy delante en el campamento, yo voy delante del pueblo, yo lo voy guiando, yo le estoy mostrando a los que están atrás cómo deben proceder. Yo soy ejemplo y modelo para los demás. Y por eso el salmista dice: Señor, guárdame como la niña de tus ojos. Luego dice, el 3 dice: tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba, y dice: y nada inicuo hallaste. Imagínense, para uno decir eso, hermano, eso lo dijo el salmista, el que estaba pidiendo ayuda. Luego dice: he resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. ¿Sabe qué estaba haciendo realmente el salmista ahí? Justificándose delante de Dios. Ahora, hermano, ¿está bien justificarse delante de Dios? No está bien delante de Dios justificarse. Pero el Señor ahí nos está enseñando algo. El salmista se justificaba, no es que lo justificaba porque él quiso, sino el Señor le mandó al salmista a escribir: escribe, salmista, ¿cómo estás tú? Para que el pueblo entienda que cuando mi pueblo me clame para que yo lo guarde, debe estar en tu condición como tú estás. Porque mi pueblo se va a pervertir, y aún en su maldad, en su corazón pervertido,
va a querer que yo lo guarde. Pero mi pueblo debe entender que así como estás tú delante de mí, debe estar mi pueblo para que pueda clamar delante de mí y yo los pueda librar. Porque ¿qué es lo que pasa, mi hermano? Que a la iglesia en este tiempo se le enseñan grandes mentiras, falacias, grandes mentiras, que no invitan al pueblo a examinar su condición espiritual, cómo están delante de Dios. Y entonces, clame a Dios, hermano, clame por misericordia, que Dios te va a guardar y Dios te va a librar. Sin primero enseñarles a examinarse. Sin primero enseñarles a examinarse, hermano. Ahora, hermano, lo que les quería explicar era que la mayoría de los salmos son armas de guerra. Son palabras que nosotros debemos declarar en este tiempo, pero debemos declararlas con entendimiento, entendiendo el mensaje que dice allí. Por eso le estoy explicando, hermano, que si vamos a clamar al Señor, vamos a hacerlo como es. Si yo soy un pecador, lo primero que tengo que hacer es clamar por perdón. Clamar porque me limpien mis pecados. Pero con verdadero arrepentimiento, porque si yo lo hago porque por el momento, por la situación que estoy presentando, entonces sí, Señor, me arrepiento, pero yo sé, en mi corazón sé que si el Señor me libra, yo voy a volver a regresar a lo mismo. El Señor también conoce mi corazón. Y esa persona Dios no la va a librar. Porque Él lo que está es interesado en que lo guarde o lo libre. Y usted sabe cuál es la mejor manera de yo demostrarle a mi Dios de que estoy arrepentido de verdad. Como diciéndole, Señor, de verdad, Señor, me voy a arrepentir de verdad, Señor, perdóname y me arrepiento de mi maldad y yo no quiero regresar atrás otra vez. Si tú me guardas, me libras, yo no voy a regresar otra vez. Pero ¿sabe cómo yo le garantizo a mi Dios de que eso va a ocurrir así? Haciendo un voto. Porque el voto es lo que me compromete a mí. Como lo que hizo Jonás. Porque Jonás, recuerde que fue rebelde y el Señor lo llevó ¿a dónde? Al vientre de un pez. Estaba en un pez bien grande. Y la única manera, hermano, de que el Señor sacara a Jonás de ese pez grande fue que Jonás hiciera un voto. Un compromiso. Jonás, comprométate conmigo a través de un voto de que vas a salir de ahí y me vas a obedecer. Vas a ir a Nínive a enseñar lo que yo te he dicho. Y entonces Jonás hizo el voto. Y cuando Jonás hizo el voto, el compromiso delante de Dios de no rebelarse, de obedecer, entonces fue cuando el Señor lo libró. Entonces, hermano, por eso, si no sale de nuestra boca, de nuestros labios, un compromiso delante de Dios de que vamos a obedecerle, de verdad, hermano, es muy difícil de que Él nos libre. Es muy difícil de que Él nos libre. En este tiempo nos veremos obligados a realizar muchos votos por eso. Y eso lo enseña también el salmista. El salmista lo enseña porque los salmos fueron escritos, hermano, en momentos donde el salmista vivió momentos terribles, vivió momentos muy terribles, y por eso el salmista, pues, se vio obligado a realizar votos. Por ejemplo, en el Salmo 22, dice el Salmo 22, 24, por ejemplo, dice: porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Pero luego el 25, ¿qué dice? 22, 25 dice: de ti será mi alabanza en la gran congregación. Y luego dice: mis votos pagaré delante de los que le temen. ¿Por qué él está hablando de votos y de mis votos pagaré, hermano? Porque en tiempos de angustia, de aflicción, y normalmente, hermano, aflicción donde yo estoy faltando. Porque si yo estoy como el salmista, que ando en integridad, que yo puedo decir, pero Señor, pero mira, Señor, mira mi integridad, Señor. Tú me has enseñado mandamientos, tú me has enseñado estatutos, tú me has enseñado ordenanzas, tú me has enseñado juicios. Y yo me he preocupado por obedecerlos. Y Señor, tú eres un Dios que te muestra misericordioso con los misericordiosos, te muestra íntegro con los íntegros. Te ruego, Señor, que tú me libres. Tú conoces mi integridad.
Pero aquel que no anda en integridad, ¿qué puede decir? ¿Sabe qué le toca, hermano? Hacer un voto. Líbrame, Señor. Y yo me comprometo, Señor. Yo he andado muy mal delante de ti. Yo he transgredido tus mandamientos. Pero yo me comprometo de que ahora sí, de ahora en adelante los voy a guardar. Como el esposo infiel, ¿verdad? Desde que el esposo infiel tiene otra mujer por ahí y la esposa se enteró. ¿Qué hace el esposo infiel cuando regresa a la casa y arrepentido para que la esposa lo reciba? ¿Qué hace? Yo me comprometo que nada más nunca le voy a volver a hacer eso. Yo me comprometo que le seré fiel ahora adelante. Bueno, eso es un voto, un compromiso. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? Que cuando nosotros hacemos votos delante de nuestro Dios, Él los reclama. Es importante que usted se comprometa, pero cumpla con el compromiso, con el voto de obediencia, porque si no, Él se lo va a reclamar. Te ruego, mi hermano, que por mí intercedas. Estamos siendo zarandeados y en tiempos de guerra. Danos ya sabiduría